Es un momento importante para la economía y de eso vamos a hablar con Santiago Aguiar. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación, como siempre. ¿Bien? Muy bien. Momento movido para la economía. ¿Qué se viene? Bueno, un momento de muchas novedades, básicamente en el cambio de gabinete, la renovación del Gabinete Nacional, el protagonismo que adquiere Sergio Massa a partir de la designación, o la decisión del presidente, por la designación formal, va a ser principio de la semana que viene. La verdad que se han calmado bastante los espíritus, básicamente, que tienen que ver con algunas inconsistencias que veían, evidentemente, desde afuera respecto de la economía argentina. Sergio, o la designación de Sergio, le da al mundo financiero, evidentemente, una calma que estaba buscando. Claramente es una persona que refleja esa certidumbre que a lo mejor esperaba el mercado financiero en Argentina, como vimos, mejora de los bonos, una caída del riesgo país y una calma al menos de la corrida sobre los tipos de cambio bursátiles y paralelos. Y bueno, a la espera de la conformación del equipo, un equipo muy importante, pues son 3 ministerios que se juntan en uno, muchas tareas, muchas responsabilidades, pero bueno, conociéndolo a Sergio Massa y conociendo al equipo que lo aconseja, que lo acompaña hace mucho tiempo, con cuadros técnicos muy importantes, creo que va a estar a la altura del desafío, ¿no? Santiago, vamos por parte. ¿No ocurrió lo mismo con Batakis cuando asumió? No, yo creo que lo que hacía falta era un cambio quizás un poco más profundo. Silvina tiene todavía y tenía el apoyo de los gobernadores, el apoyo político importante del presidente, pero evidentemente el cambio fue estrictamente de carácter financiero y económico, quizás en un puesto en particular, y lo que hacía falta era un cambio un poco más profundo, una cirugía mayor, para decirlo de alguna manera, y evidentemente se encontraron los acuerdos políticos necesarios. Silvina es una persona que tiene un perfil técnico extremadamente capacitado y mucho apoyo político también interno, pero evidentemente Sergio Massa encontró una conjunción de intereses incluso más amplia que la que había logrado Silvina. Así que en ese sentido me parece que el avance hacia la designación de Sergio, de todas maneras Batakis queda en el Ejecutivo, de alguna manera la gestión con la presidencia del Banco Nación, pero bueno, estos cambios hacen a una reconfiguración del gabinete y a un apoyo muy importante a la figura de Sergio Massa en el protagonismo de Frente de Todos. ¿Te imaginabas esta respuesta de los mercados ante la designación de Massa? Sí, porque no es la primera vez que Massa encuentra acuerdos, porque es su ADN, digamos, ¿no? Lo vemos a Sergio siempre, a lo mejor le ha costado en términos políticos individuales, pero siempre es una persona que construye puentes, una persona que construye acuerdos. Lo hablamos hace muy poquito en una reunión del Frente Renovador acá en Junín, cuál era el rol del Frente Renovador en el Frente de Todos, digamos, ¿no? Y era esto, era construir puentes, hacer propuestas, estar siempre en la crítica interna, pero también en la propuesta alternativa. Entonces, me parece que Sergio es parte de eso, ¿no? Es parte en el Frente de Todos es parte de quien encuentra acuerdos y ahí con el mundo financiero también los tiene. De hecho, participó bastante activamente en las reuniones con el Fondo Monetario Internacional e incluso al principio de la gestión de Alberto, junto a Guzmán, con el acuerdo con los acreedores de títulos argentinos en el exterior, digamos, ¿no? Hay que recordar también ese proceso tan importante que llegó a Argentina, un acuerdo para su deuda en dólares y también con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, te pregunto por las medidas, ¿qué te imaginas que se viene? Yo en principio creo que se viene una conformación de un equipo con muchas capacidades técnico-individuales y de un trabajo en conjunto. Creo que hay que abordar en primera etapa el problema de la inflación en Argentina, más allá de que el tipo de cambio es una charla, el tipo de cambio paralelo por sobre todas las cosas, porque recordemos que el tipo de cambio oficial es el tipo de cambio al cual se hacen las operaciones comerciales en Argentina, pero el tipo de cambio paralelo, aquel tipo de cambio que uno tiene que salir a comprar los dólares si quiere ahorrar en el colchón y demás cuestiones, esa es una charla de café hoy para el problema que tienen los argentinos. El problema que tienen los argentinos es la inflación, principalmente la gran mayoría de los argentinos. Y ahí creo que va a estar centrada en las medidas a las que apuntará el nuevo ministro. No lo hablé con él, no lo ha hecho público todavía, pero asumo que va a ir por ahí. Es una calma de esta corrida cambiaria que se ha generado a partir de ciertas incertidumbres que mostró la gestión. Y me parece que eso ya es un desafío en sí muy importante, digamos, ¿no? Tratar de recuperar el poder adquisitivo del salario, contener los reclamos sociales y por otro lado llevar medidas necesarias para sostener el crecimiento económico que está llevando adelante Argentina y contener la inflación, porque el crecimiento
con inflación se desdibuja, digamos, ¿no? Se ven variables económicas que están funcionando muy bien, pero una inflación muy alta, digamos, ¿no? Más allá del contexto internacional, que ya lo hemos hablado acá en otro momento, me parece que es importante contener la inflación por el efecto que tiene sobre los salarios y sobre el poder adquisitivo de las personas que menos tienen por sobre todas las cosas, ¿no? Santiago, parece imposible para nuestro país resolver el tema inflación. En 1983, con Alfonsín, con la democracia, el regreso, teníamos inflación y hoy en 2022 seguimos con una alta inflación. Por eso digo, es un gran problema estructural de la Argentina y a veces asignarle el problema de la inflación solo a la emisión o solo a otro tema en particular es equivocarse. La inflación es un tema multicausal y estructural en Argentina y en los países de Latinoamérica que atraviesan problemas estructurales, digamos, ¿no? Esto ha sido desde mucho tiempo de esta parte. Algunos países vecinos han resuelto este problema o por lo menos tienen un problema menor que el de Argentina. Argentina no lo ha podido contener. Y sueles tener este problema de inflación y de restricción externa cada vez que empieza un dinamismo de la actividad positivo, digamos, ¿no? Entonces, Argentina atraviesa sistemáticamente este problema inflacionario que tiene que encarar, que no se va a resolver de la noche a la mañana y probablemente no lo resuelva del todo Sergio Massa en su gestión o lo que queda de la gestión de gobierno de Alberto Fernández, digo, ¿no? Sabemos que no hay ninguna medida en sí misma que pueda resolver el tema de la inflación en Argentina de un día para el otro. Pero sí es cierto que tenemos que empezar a recorrer un sendero hacia la resolución final, o por lo menos contener y llevar a la inflación a un guarismo, a un porcentaje acorde con lo que es el aumento de salarios y el poder adquisitivo de los ingresos de la familia, ¿no? ¿Cómo haces para trasladar confianza a los mercados, a todo en general para lograr eso? Confianza y expectativa es una definición fundamental en economía, digamos, ¿no? Siempre hablamos, yo siempre por lo menos digo que la economía se equivoca del lugar de donde se dicta, digamos, no se dicta en una universidad de ciencias matemáticas y ciencias exactas y en realidad es una ciencia más social, con matemática adentro, digamos, ¿no? La economía estudia mucho el comportamiento de los agentes económicos y particularmente su expectativa. Entonces, reconstruir confianza es a partir de la reconstrucción de expectativas positivas. Y eso creo que Sergio Massa tiene ese perfil, digamos, y de hecho se vio con la primera reacción que tuvieron los mercados ante el rumor y después la confirmación de su designación. Pero no lo es todo, digamos, ¿no? También es necesario medidas acertadas y acompañamiento, no solo del arco político, oficialismo y opositor, sino también de las fuerzas productivas y del sector de los trabajadores en nuestro país. Es un acuerdo, por eso digo, muy importante, muy amplio, que no se llega solo con una medida, sino con una decisión política en principio y un acompañamiento de todas estas fuerzas que te digo que van a hacer hacia un sendero, o converger idealmente hacia un sendero de solución para este gran flagelo que tienen los argentinos, que como vos decís, desde el retorno de la democracia a esta parte, hemos convivido con inflaciones que han destrozado el poder adquisitivo de los salarios. La última, Santiago, ¿sos optimista? Siempre soy optimista, siempre creo que hay solución, siempre creo que este país es un gran país, siempre creo que tenemos grandes cuadros políticos en Argentina y grandes cuadros técnicos con ideas innovadoras, con posibilidades creativas para poder entender la problemática de Argentina, para poder trasladarla al exterior, para que se entienda cuál es la realidad de Argentina y a partir de eso poder construir políticas públicas que resuelvan el problema de los argentinos. Así que no ser optimista es realmente tirar la toalla y no creer en el poder transformador que tiene la política a través de un sistema democrático como tenemos Argentina. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes y hasta el próximo encuentro.